Buenos días, queridos hermanos. Dios me los bendiga. Aquí estamos nuevamente con ustedes después de 2 días de ausencia por algunos compromisos, pero seguimos con nuestras enseñanzas, compartiendo la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, eh, tratando de abarcar toda la historia de la iglesia primitiva desde sus inicios. Ahora ya estamos en el capítulo 21 de Hechos de los Apóstoles y hemos visto tantos sucesos que se dieron y las persecuciones de parte de los judíos en contra de los apóstoles primero, y hoy vamos a ver parte de esta persecución que terminó con el arresto de Pablo por predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos da una muestra de que el enemigo no quiere que se predique la palabra de Dios. El enemigo no quiere que se predique el evangelio. Jesucristo fue crucificado, fue perseguido. Querían matarle. Los apóstoles murieron drásticamente por manos de los judíos y la complicidad del gobierno romano. Y aquí vemos ahora a Pablo, que después de regresar de su tercer viaje misionero, después de haber fundado muchas iglesias en Asia, en Macedonia y muchos lugares, regresa a Jerusalén a dar las buenas noticias de lo que se había logrado entre los gentiles. Pero aquí estaba el enemigo tratando de desacreditar la obra del apóstol Pablo en la predicación del evangelio. Ya a su regreso, Pablo había sido advertido por Agabo, quien había profetizado primero la hambruna en Jerusalén y luego profetizó que los judíos lo iban a entregar en manos de los gentiles. Ahora aquí en capítulo 28, a partir de capítulo 21, a partir de el versículo 17 nos habla claramente las cosas que pasaron. Dice aquí, versículo 17, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberlos saludado les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos de la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciendo que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Noten ya aquí estaban tramando cómo echarle mano a Pablo. Efectivamente, una vez Pablo regresó y habló con los hermanos en la iglesia de Jerusalén, reunido con los ancianos, sucedió lo que se había profetizado. Hubo un rumor, dice, de que Pablo prohibía la circuncisión de los hijos de los judíos, lo cual no era cierto. Y se formó un alboroto entre los judíos en contra de Pablo. Lo golpearon y lo sacaron del templo y pedían su muerte, de modo que los soldados romanos lo tuvieron que llevar arrestado, porque lo arrastraron hasta fuera del templo. Dice la palabra de Dios aquí en versículo 27, pero cuando estaban para cumplir los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces:
varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Aquí ya la multitud golpea y grita y sacan a Pablo del templo. Pablo se había sometido a las costumbres judías para mantener la paz en la iglesia de Jerusalén. Pero él era un hombre de convicciones firmes y estaba dispuesto a ceder en algunos puntos no esenciales a fin de ganarlos para Cristo. Pablo estaba muy claro en el Evangelio. Pablo sabía que la ley no podía salvar a nadie, pero en los puntos importantes del cristianismo él se mantuvo firme. Pero no era cierto que estaba prohibiendo que los judíos circuncidaran a sus hijos. Esto lo inventaron simplemente para hacerle daño, para desacreditar su obra en Asia. Mire lo que dice 1 Corintios 9, versículo 19 al 23. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. Noten esto, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todos para que todos, de todos modos, salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Pablo tenía que lidiar con muchas personas con costumbres y tradiciones diferentes. Los judíos con sus costumbres paganas, los judíos con la ley, sus tradiciones, los gentiles con sus costumbres paganas, y él tenía que vivir entre ellos, pero sus convicciones eran firmes. Pablo se hizo débil entre los débiles para ganarlos para Cristo. Dice aquí que como judío con la ley para ganarlos para Cristo. Era un trabajo muy difícil y estos judíos querían desacreditarlo. A veces la iglesia se divide por desacuerdos menores y tradiciones, y esto pasaba con los judíos. Eran muy aferrados a sus tradiciones, y aunque Pablo no participaba de ellos, él permitía o era flexible algunas cosas para ganarlos para Cristo. Debemos ser firmes en nuestras convicciones como cristianos. Debemos ser firmes cumpliendo, obedeciendo el Evangelio de nuestro Señor. Sin embargo, en las iglesias hay diferentes tipos de personas, algunos con costumbres o crianzas diferentes a las nuestras, pues no estamos para criticarlos. Estamos para enseñarles el Evangelio y que sea el Espíritu Santo el que haga el trabajo de cambiar a las personas. Nosotros tenemos que aprovechar. Muchas veces aprovechamos amistades, compañeros de trabajo, que practican doctrinas falsas, que practican otras costumbres, pero estamos entre ellos y tenemos que aprovechar para predicar el Evangelio de Cristo. Eso hacía Pablo entre los gentiles, eso hacía Pablo entre los judíos, eso hacía Pablo aún entre los soldados romanos. Era flexible a algunas cosas con tal de ganarlos para Cristo. Pablo fue firme en sus convicciones y se rechazó la idea de que la ley del Antiguo Testamento salva a quienes la guardan.
La salvación es gratuita por la gracia de Dios y la recibimos por la fe en nuestro Señor Jesucristo. La ley no tiene valor para la salvación. La ley solo nos muestra nuestros pecados. Mire lo que nos dice Romanos 7, versículo 12. Romanos 7, versículo 12. Dice la palabra de Dios allí: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Pablo sabía que la ley tenía principios. Dice allí en Gálatas que era el ayo, Gálatas 3, 23 al 26. Leemos un poquito, Gálatas 3 del 23 al 26. La palabra de Dios nos dice lo siguiente. Aquí en Gálatas 3 dice la palabra de Dios: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, o sea, ya no estamos bajo la ley, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Eso está muy claro. Pablo siempre defendió de que la ley no salva. La ley es buena, dice Pablo aquí en Romanos, santa, es de Dios, y nos instruye la ley en principios para vivir. Nos prepara para la venida de Cristo, pero por la ley nadie puede ser salvo. Pablo no puso en duda el valor de la ley. Cristo la cumplió también. Solo Pablo estableció que con ella no se alcanza la salvación. Eso debe quedarnos muy claro. Por la ley nadie es salvo. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Pero estos judíos lo que querían era desacreditar el trabajo de Pablo, que había hecho Pablo entre los gentiles. Y esto nos lleva a tener cuidado cuando usted escuche acusaciones en cuanto a los obreros de Dios. Tenga cuidado, porque el enemigo quiere desacreditar la obra de Cristo. Sigamos adelante, predicando el evangelio, aún a costa de lo que sea. Pablo expuso su vida, fue arrestado, fue encarcelado, fue golpeado, pero nunca dejó de predicar el evangelio de Cristo. Es nuestra instrucción. Sigamos adelante, tengamos cuidado, porque el enemigo quiere desacreditar la obra del Señor. Pero sigamos adelante, firmes en la fe, porque la ley nos salva. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Que Dios les bendiga.